Olá, buenas tardes. Seguimos hoy con el curso Teoría de los Sistemas aplicado a América Latina. Hoy tenemos el placer de tener al profesor Germano. El profesor es director nacional de pesquisa e investigaciones y del posgrado de la ANIMA, Educación, y profesor del curso de maestría en Derechos Humanos de la Uniriter. Bueno, profesor, gracias por estar acá con nosotros. La clase es tuya. Como quieras, adelante. Gracias, Artur. Bueno, ya que empezaste hablando en español, voy a intentar hablar en portuñol para que todos puedan comprender lo que voy a hablar aquí. Y me gustaría de arreglar algunas cosas con ustedes antes de hacer la charla propiamente dicta. El primer punto es que evidentemente no voy a hacer una exposición en todos los detalles, tanto del artículo que ustedes, yo creo, ya lo han leído, y que también es como una especie de resumen de mi libro que se llama Están muertas las constituciones, y que es lo que voy a hablar hoy. Bueno, entonces la charla, ese es el primer punto, es un panorama general del artículo y también del libro. El segundo punto, y que decoge del primer punto, es que si no voy a hacer una charla detallista, espero que cualquier uno de ustedes o cualquier una de ustedes puedan, en la medida que cada uno tenga a su disposición, hacer preguntas o hacer las intervenciones que crean sean adecuadas para la charla. Bueno, y el tercer punto es que la lengua, el medium que vamos a utilizar aquí es un poco confuso porque no estoy a hablar ni español y ni portugués, ¿ok? Pero el slide que van a ver en la pantalla, ese sí está en portugués. Pero imagino que todos ustedes tengan condiciones de entender lo que va a aparecer en la pantalla en unos pocos segundos, ¿ok? Que es lo que voy a hacer ahora mismo. Voy a intentar proyectar el PowerPoint, ¿ok? Y si alguno de ustedes amablemente decirme si están viendo, los agradezco porque no puedo verlos a partir de ahora. Sí. Vale, muy bien. Como estaba hablando, el artículo que es basis de mi ponencia, de mi charla, es una parte muy chica de ese libro. Y ese libro, es por deber que tengo que decirlo, hizo parte de un proyecto de investigación que fue construido en 4 años con la ayuda del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo, el CNPq, y coincide con el tiempo en que yo llevaba como rector de Uniriter, una universidad en el sur de Brasil, en la ciudad de Porto Alegre. Solo hago mención a esas dos particularidades porque obviamente sin la ayuda del gobierno brasileño no hubiera yo tenido las condiciones y ni el tiempo para hacer la investigación, y también porque como rector Uniriter
me ha dejado tener algún tiempo libre para que yo pudiese finalizar la investigación. Y bueno, así que lo que ven ahora en la pantalla es la capa del libro. El libro se llama Están muertas las constituciones y tiene un subtítulo que se llama Los momentos constituyentes y las comunicaciones constitucionalizantes de los nuevos movimientos sociales del siglo XXI. Ok, y saben ustedes cómo son los editores, ¿no? Lo más importante no es la frase si están muertas o no las constituciones, y sí el subtítulo, si hay o no hay momentos constituyentes y comunicaciones constitucionalizantes en lo que yo llamé de los nuevos movimientos sociales del siglo XXI. Okay, y bueno, hay una, ahora que me toco, que esa es la primera edición y hay una versión de la bandera brasileña en la capa y no sé, Artur, en ese momento brasileño no es muy bueno que fuese la bandera, la capa de la primera versión, pero bueno, ya hay otra. Y bueno, ¿cuándo empieza la investigación? La investigación empieza por lo que llamamos en Brasil las jornadas de junio de 2013 y que al menos para mí, no sé si para ustedes, está abajo a la derecha de la pantalla. Y lo que ustedes ven en la película es el Congreso Nacional Brasileño con el pueblo y las personas de Brasil, la gente brasileña, tomando la casa del pueblo. Bueno, eso es simbólico para los brasileños por varias razones. No sé cuántos de ustedes conocen a Brasilia, pero es una ciudad proyectada y que tiene por innumerables razones de seguridad partes de la ciudad, lo que llamamos el plan piloto, porque Brasilia se asemeja a un avión, ¿okay? Métodos de dispersión de la población mucho elaborados. No es fácil llegar a la casa del pueblo, a la plaza de los tres poderes, sin que se pueda interrumpir cualquier protesta a cualquier momento. No es como Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima y otras grandes ciudades latinoamericanas en las cuales se puede llegar a los poderes porque esos poderes hacen parte de la urbanidad de la ciudad. No, esa es una ciudad que fue construida para ser el centro del poder del Brasil. Y también para mi generación, ver una película como esa es casi como un sueño porque eso nunca había ocurrido antes. Claro, Brasilia fue construida antes de la dictadura militar, pero se concretizó fácticamente como la capital brasileña durante la dictadura militar. Entonces, movimientos como esos en Brasil no son tan simples. Y vale, voy a hablar de la jornada de junio de 2013 después, pero lo que ven en sus ordenadores es que intento en el libro conectar las jornadas de junio de 2013 con otros movimientos sociales que ocurrían o que ocurrieron en el sistema social mundial en varios momentos y en varios continentes. Bueno, y eso es porque empezó para intentar comprender lo que era el junio de 2013 en Brasil y planteé de inmediato una pregunta. Y esa pregunta era la base del proyecto
que tenía yo junto al CNPq. Están muertas las constituciones y para que intentase responder la pregunta, enumeré 3 hipótesis básicas. Bueno, la primera es que es muy importante para nosotros especialmente, es que lo que me propusía hacer era un abordaje por intermedio de la sociología de las constituciones y lo que llamé de la teoría de los sistemas sociales autopoéticos aplicada al derecho, la TSAD. Bueno, si así lo haría, ¿y por qué esa opción? Porque desde mi punto de vista, y bueno, imagino que de ustedes que están aquí hoy, la teoría, la teoría, la TSAD es lo que modernamente empieza a ser lo que hoy es entendido como una sociología de las constituciones y también porque era la única posible para explicar movimientos que se baseaban más en comunicaciones do que propiamente en movimentaciones sociales. Voy a hablar de eso después. Bueno, el segundo problema, la segunda hipótesis era intentar explicar lo que serían los nuevos movimientos sociales del siglo XXI, los NMS 21. Y al final traer dos conceptos nuevos para la TSAD, que serían lo que son las comunicaciones constitucionalizantes y cuando habrían momentos constituyentes con relación a respecto que se relacionarían con los NMS 21. Ok, y cuando hablamos de un abordaje por la sociología de las constituciones y por la TSAD, de verdad que es honesto decir que sociología y constituciones es un tema que desde a mucho la sociología se ha ocupado. Bueno, Durkheim, Weber ya hablaban que las constituciones son elementos integrales de la vida en común de diferentes sociedades y eso no se puede olvidar una vez que cuando, según Luhmann, hacemos la transición de sociedades estratificadas para las sociedades complejas, lo que las caracteriza es la posibilidad de una autoorganización que abandona, deja lejos las legitimaciones basadas o en la iglesia o en otras cosas para una legitimación de la norma jurídica basada en lo Estado, es decir, derecho. Y entonces los Founding Fathers de la sociología también, por supuesto, tuvieron que se ocupar del derecho y también de la función y del papel que las personas esperaban que las constituciones deberían tener para organizar la vida de ellas en las sociedades en las cuales ellas hacían parte. Bueno, y también un otro punto que es muy sencillo para la sociología es lo que no es tan importante como es importante para la dogmática jurídica, que la dicotomía entre facto y norma jurídica no sea el principal punto de observación. O sea, es que no, en mi libro, en mi artículo, no van a encontrar lo que y por cuáles motivos y cómo la salud se ha logrado como un derecho fundamental en la Constitución de Brasil, lo que es el facto y lo que es la norma, o sea,
lo que en la dogmática jurídica se llama subsunción del facto a la norma, no es un problema de la Constitución en la sociología. Aquí se trata de hablar de la reflexividad de las constituciones. Y, bueno, también Durkheim y Weber ya decían que las sociedades poseen estructuras fácticas que van o no legitimar una constitución. Bueno, si pensamos aquí en el caso brasileño, en que ya escribimos 7 constituciones en más o menos 200 años de independencia, vamos a tener en cuenta que tenemos estructuras fácticas que fácticamente son más importantes que las constituciones en Brasil. ¿Ok? Y también cuando hablamos en sociología y derecho constitucional, ya sabemos que Digui ya hablaba hace mucho tiempo en la distinción entre ética y política en un determinado contexto sociohistórico, y Carl Schmitt en contra de Digui y también contra el positivismo kantiano. Y cuando el post-Segunda Guerra Mundial se empieza con más a menudo las abordajes sociológicas a respecto de las constituciones, sabemos, por ejemplo, que Shelsky y Grillen suelen decir que las constituciones son instrumentos que los estados utilizan para su propia diferenciación. Y eso es tan básico, que hasta mismo el concepto que proviene de tanto de la teoría del Estado como de la ciencia política, que dice que pueblo, territorio y gobierno son elementos que van a formar una nación, son también al mismo tiempo elementos fundantes de constituciones. A decir, todo Estado, toda nación necesita de una constitución, y esa constitución, a su vez, debe ser necesariamente diferente de otra nación. Richard Munch también decía que las constituciones hacen la conexión entre las decisiones políticas y los discursos culturales. Y cultura entendida aquí como una especie de, y así como un concepto bastante amplio de cultura, una especie de también diferenciación entre los pueblos. O sea, los pueblos tienen como parte integrante de suya diferenciación, es decir, el facto de que tienen culturas diferentes. Bueno, y Parsons ya va a decir, y aquí Luhmann va en larga escala a adoptar algunos de sus conceptos, va a decir que una constitución es el centro formal de una legitimación sistémica de una política altamente diferenciada. Y aquí en Parsons ya empezamos a ver lo que Luhmann después va a hablar de la Constitución como algo que acopla tanto la derecha como la política, y ese es el primer punto que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Que para Luhmann es la Constitución el gran ejemplo de acoplamiento estructural entre el derecho y la política, y que por eso mismo las constituciones van a desparadojizar la política, como por medio de la semántica de inclusión que, mire, tiene
por detrás la exclusión y que como un gran peligro de esa semántica de inclusión / exclusión viene la desdiferenciación de la sociedad, o sea, no podemos ser ingenuos que ese proceso de desdiferenciación de la sociedad mundial tiene también un gran alerta en la medida en la que las constituciones tengan las mismas comunicaciones, una de entre otras, lo que puede haber es que la sociedad puede volver a se estratificar en ese aspecto. No conozco a nadie mejor para hacer ese diagnóstico do que las obras de Aldo Mascareño, ¿no? Y de una parte, las constituciones han que despolitizar la política y lo que tenemos aquí es ver con un dibujo que no es tan bueno, pero que fue la manera por la cual yo he intentado dejar de una manera gráfica cómo se puede ver lo que son las constituciones. O sea, y eso es básico en la tesis de una constitución, no es el centro ni formal ni informal del sistema del derecho. ¿Okay? Vale. Y cuando decimos eso, un gran scholar americano, George Mueller, va a decir en un artículo que a mí me gusta muchísimo, que eso es un desrespeto a nuestra vanidad. O sea, lo que ha hecho Luhmann cuando hablamos de constituciones para los juristas, para los operadores del derecho, es lo mismo que Copérnico, Darwin y Freud hicieron. O sea, la Tierra no es centro de nada, nosotros los humanos también no somos los centros de las especies, y bueno, entre autor y ego, lo más importante no es el ego. Y para el ego de nosotros, juristas, entender que las constituciones no son el centro de un sistema de derecho que se autorreproduce, que se autoorganiza y que tiene una apertura cognitiva y un cierre estructural, es algo que nos deja muchos sorpresos, ¿no? Bueno, y aquí me voy entonces para el punto 2 de las hipótesis. O sea, ahora he terminado la parte en que intento establecer los presupuestos teóricos y en el libro hago la investigación empírica para, con base en la teoría, intentar decir lo que son comunicaciones constituyentes, constitucionalizantes y lo que son los momentos constituyentes. Para eso, entre tanto, es necesario decir lo que son los NMS 21, o sea, los nuevos movimientos sociales del siglo XXI. Y aquí ustedes pueden ver algo que es muy, muy común en ese tipo de movimiento. Si van a leer todos los carteles, van a ver que hay variadas protestas. O sea, no hay solamente una pauta preponderante. Son varias las comunicaciones que ustedes pueden ver aquí. Allá, además, abajo, pueden ver que la lucha por el transporte público de calidad y precio justo en la película que tenemos aquí tiene
como liderazgo el movimiento estudiantil de la Facultad del Derecho de la Universidad Federal de Pernambuco. Es una coincidencia, no he preparado eso para hoy, ¿ok? Bueno, y lo que tenemos de nuevo en los NMS 21, y esa fue una pregunta que durante los congresos en que presenté los artículos iniciales de ese libro, Alphonse Bora me ha hecho, bueno, Germano, y entonces, si estás hablando de nuevos movimientos sociales, ¿qué tienen ellos de diferentes? Y bueno, esa es una parte en que ustedes pueden ver las grandes teorías sociológicas respecto de los nuevos movimientos sociales, claro, con una tentativa más didáctica do que cualquier otra cosa, pero son diferentes, ¿no? Especialmente en los formatos en los cuales ellas se organizan, ¿no? Y también en las temáticas. En alemán, el Angst, que se traduce después en el Gest, ¿no? Y así que, si les puedo decir, lo que llamamos de acción colectiva y o sea, el collective behavior o la movilización de recursos son momentos sociohistóricos cuya análisis se quedaron en su propio tiempo, no explican lo que fueron, son y continúan a ser los nuevos movimientos sociales del siglo XXI. Pero ojo con eso porque, claro, los nuevos movimientos sociales no nacieron de la agua, no nacieron del cielo, y son adquisiciones evolutivas de esos movimientos. Lo que me gustaría solamente de volver a esa película, y si acuerdan ustedes de la película del Congreso Nacional Brasileño, van a ver que no hay líderes aquí, no hay una persona con un micrófono llamando a todos, hablando palabras llave y diciendo que todos le sigan. Claro, había líderes, pero no hay un líder central en los nuevos movimientos sociales del siglo XXI. Y bueno, intenté, y voy a hablar de sus características, intenté analizar esos grupos a partir de tres grandes figuras. Los grupos del así llamado mundo árabe tenían como gran pauta la democracia, que se distingue en un binomio muy conocido por Luhmann llamado gobierno baja oposición, o sea, en la medida en que las comunicaciones que no estaban concordes con el gobierno se tornaban gobierno, los movimientos cesaban. ¿Okay? En Europa, el problema ya no era la democracia, pero también la democracia, pero era la economía, la gran comunicación. Y cuando hablamos de derecho, lo que un sociólogo de Coimbra, Antonio Casimiro Ferreira, llamó de la sociedad de la austeridad, ¿no? O sea, la pérdida de derechos sociales al paso en que en el mundo árabe aún se estaba discutiendo derechos individuales. Y en los Estados Unidos de América, la discusión al respecto del capitalismo y de cómo los más ricos son cada vez más ricos en el mundo. Y después de la pesquisa empírica que
hace parte de un otro libro específico. Hicimos varias entrevistas, tanto en Brasil como alrededor del mundo. Se puede decir que las características de los NMS 21 son las siguientes. La primera, no tienen líderes, pero ya hablé de eso. No tienen un único líder, no tienen un Lech Walesa, no tienen un Lula, no tienen un Perón. Son varios los líderes. ¿Por qué? Porque esos movimientos, así como otros en el mundo, entendieron que es mejor que hayan varios líderes para que en la medida en que uno sea contestado, otro continúe funcionando. No sé si ustedes se acuerdan de eso, pero en ese tiempo la figura, la, la figura del Anonymous fue capa de la revista Time como el personaje del año. Bueno, y aquí voy a utilizar una figura de un sociólogo del derecho polaco, Adam Podgorek, cuando habla que las comunicaciones en el sistema de la sociedad mundial empiezan a ocurrir y cuando hay un millón de propagación tan veloz como la Internet, el efecto que ellas tienen es el del contagio. Bueno, como si fuese una pandemia y se tornan globales. Y las comunicaciones en cada uno de esos países pasan por los procesos típicos de las comunicaciones previstos en la TACD: selección, adaptación. Bueno, el tercer punto es que esos nuevos movimientos sociales se utilizaron de las redes sociales y de varias otras tecnologías. O sea, mismo en el Egipto o en otros países del mundo, la manera de discutir, la manera de se encontrar from virtual to real, empezaba en un mundo no real. Eso es interesante. En un mundo donde solo había comunicación. Y como hablé antes, hay una dispersión tremenda de temas. En el caso brasileño, el gobierno, el sistema económico y político, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y como ese libro fue escrito en 2018, pero empecé a escribirlo en 2014, pero creo que hoy es casi como hablar que Inter es el Internacional de Porto Alegre es el mejor equipo del mundo. Nadie tiene duda de eso. Esos movimientos tienen altísimo poder de movilización, mucho más efectivo do que movimientos sindicales, por ejemplo. Y lo que discuten también es un problema de que ellos hablan, ellos denominan de la democracia real, lo que es de facto democracia. Y muchos de ellos son antipartidarios, o sea, el problema es la democracia representativa. Y no tanto como mi generación, pero tal vez la generación de Artur, que es muy más joven do que yo, las emociones y las smart choice, higher purpose, lo que siempre los jóvenes tienen con relación a los más viejos, o sea, la necesidad de cambiar el mundo también hacía parte de esos movimientos. Pero ¿cuándo hay ese hitting the button? ¿Cuándo eso puede llegar a se concretizar por medio de constituciones? Vamos a ver después. Aquí son las redes sociales que utilizaron, si fue utilizada en cada uno de los países,
bueno, son las mayores manifestaciones de masa de la historia, el caso de Egipto, Portugal, la España, en Brasil, y aquí puedo decir con usted que seguramente fueron las mayores de Brasil en todos los tiempos. Eso también hace parte del libro. Publicamos en la Sociology International Review un estudio de cómo esos protestos se hacían, se hacen, y mira que las marchas, las caminadas son un método muy, muy utilizado, pero en segundo, vean que el método utilizado para decisiones es el asambleísmo, el uso de las asambleas, y por tercero, las ocupaciones. ¿Ocupaciones de qué? De los espacios públicos, como en Turquía, por ejemplo, como en Estambul, y que solamente en quinto lugar se van a hablar de greves, ¿no? Que es clásico, un método clásico del tipo de movimiento que viene del collective behavior. Entonces, ¿dónde estamos ahora, no? Badiou hablaba que estamos en un periodo en que la historia se está renaciendo. Zizek dice que estamos viviendo en una época peligrosa. Como he hablado, Casimiro Ferreira habla de la sociedad de la austeridad y del derecho del trabajo y de la excepción. Y lo que voy a decir y aquí es no sé ni cómo traducir, porque la palabra capilarización es una palabra que utilizamos nosotros gauchos del sur de Brasil, pero podríamos decir lo que sería una reflexividad constitucional. Y bueno, los conceptos son esos. Lo que son las comunicaciones constitucionalizantes, entonces, son comunicaciones que provienen de los nuevos movimientos sociales, pero también de otros, que sobre el formato, tema, protesto, Angstrecht, van a ser, de una manera o de otra, traídas para el sistema político desde que eso se haga a partir de sus propias bases y así, agindo, no se van a tratar de una manera que sea de acuerdo con derecho, de acuerdo con la ética, o sea, para que tengamos comunicaciones constitucionalizantes. Y si vamos a volver un poco en los conceptos de constituciones, tenemos que saber que una constitución es siempre un cambio paradigmático para una determinada sociedad. Entonces es necesario que lo que se comunica, y eso es parte del otro libro que he escrito también en ese proyecto, lo que se comunica, lo que se tiene como expectativa a respecto de una constitución, sea extremadamente comunicacionalizado. Mira, pero ni todas comunicaciones constitucionalizantes, porque ellas ocurren a todo momento y en cualquier momento en todo el sistema social, van a se tornar momentos constituyentes. Y cuando ellos van a se tornar momento constituyente, en el exacto momento en que hay una reorientación comunicacional en el sistema inicial. O sea, cuando las fuerzas sociales se movilizan con tanta fuerza que sus irritaciones van a influenciar las autoconstituciones de los sistemas sociales. Y cuando utilizo esa última frase, lo que estoy diciendo es que momentos constituyentes no solamente son momentos de acoplamiento entre derecho y política, pero de derecho y de acuerdo con Teuber y la moderna sociología del constitucionalismo, entre varios otros sistemas, inclusive produciendo alto constitucionalismo. Y bueno, aquí no voy a hablar de lo que hubo en Brasil, porque creo que no es importante para que lo hablemos.
Y llego al final de mi charla intentando responder a la pregunta de ¿están muertas las constituciones? Bueno, la palabra interreyes, era una palabra que se decía cuando un rey moría en la Edad Media y durante ese tiempo de la muerte del rey y hasta que el próximo rey tomase asiento, interregnos, lo que se decía era, el rey está muerto, viva al nuevo rey. Así que mi argumento central, y aquí los dejo todos mis datos, para que puedan entrar en contacto conmigo si así desean, es que estamos evidentemente frente a un nuevo momento en lo cual lo que la ciencia política y la teoría de Estado explican la función de la Constitución en la sociedad es, no, no diría ultrapasado, pero no se puede aplicar tanto a la función de las constituciones en un sistema social basado en comunicaciones, como hasta mismo a los movimientos sociales de una sociedad que, claro, aún posee jerarquía, aún posee fuerzas sociales bastante marcantes, que aún no hay superado los problemas de inclusión, exclusión, las diferencias entre países periféricos y países centrales, pero que, y eso no hay como negar, se autoorganiza y diría yo, se autocomunica de manera incesante y de una manera nunca presenciada por los sistemas sociales actuales, de tal manera que tenemos problemas hasta mismo conceptuales para enfrentar en la TSAD, pero esos mismos problemas conceptuales son los conceptos que posibilitan que desarrollemos otros conceptos para analizar esa nueva sociedad. Y nueva, claro, desde un punto de vista lumaniano, solamente quiere decir que es una distinción entre lo que ha venido antes y lo que va a venir después, porque ese nuevo puede ser simplemente la repetición del pasado. Y eso es justamente, especialmente en el caso del Brasil, y que hace parte de América Latina, porque son los mismos planteamientos para todo. No vuelva a vivir, pero ya vivimos ahora mismo en Brasil y esa es mi lástima. No retrocedamos de tal manera que caigamos en la advertencia de Luhmann, cuando Luhmann dice que el futuro no puede empezar. The future cannot begin. Y cuando el futuro no puede empezar, cuando no tenemos en mente que la capacidad que los sistemas tienen de se autorreproducir se da justamente por la apertura al nuevo. Muchas gracias a todos y me quedo aquí, Artur, para el tiempo que deseen, para que, si quieren, hablemos un poco más. Gracias. Bueno, gracias a vos. Ahora, ¿quién tiene preguntas, reflexões, questionamentos? Bom, Fernando Pascual, por favor. Gracias, profesor Arthur.
Profesor Germano, muchas gracias por la charla, muy interesante. Todo esto, a veces los análisis que revisamos en los libros son de décadas anteriores, entonces estuvo muy interesante el que aparecieran momentos tan actuales. Yo tengo un comentario de cuando dice Luhmann en comunicación ecológica, esto que dice de que la esperanza en una revolución ya no existe, ¿no? Porque antes era muy fácil identificar la estructura dominante y tratar de resolver ese conflicto histórico. Pero ahora que la esperanza en una revolución ya no existe, pues estamos un poco en un mundo peligroso, como lo dijo, ¿no? Entonces, pues nada más el comentario en ese sentido y bueno, en un mundo peligroso con constituciones caducadas o anacrónicas, pues ¿qué debemos esperar de este nuevo orden? Y a lo mejor esta es una teoría en la que tenemos que apoyarnos más, ¿no? Entonces, muy interesante la charla. Muchas gracias por darle actualidad, sobre todo. Me gustó mucho eso. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Esa cita que has hablado de Luhmann la he utilizado en el libro, es buenísima, ¿no? Porque el facto de que no sabemos, como decimos en el sur de Brasil, dónde viene el proyectil que va a te matar, ¿no? Es un problema de observación también, Fernando, ¿no? Y cuanto más comunicaciones, cuanto más temas, cuanto más pretextos, más complejidad. Y la función de la Constitución desde el punto de vista del derecho de reducir complejidad puede caer en una paradoja. Al reducir la complejidad va a exponenciarla, va a aumentarla una vez que la Constitución no tiene por sí sola la perspectiva de hacer eso, ¿no? Una vez que ahí, según Luhmann, ese acoplamiento entre derecho y política puede tener otras variaciones, Fernando, antidemocráticas inclusive. Porque mira, eso no quiere decir que el nuevo sea bueno, o que el nuevo no sea bueno, eso no es un problema de la observación luhmanniana también, ¿no, Fernando? Pero tenemos una gran crisis también, que es la crisis de la observación. Una vez que tenemos y yo no soy un sociólogo, soy un investigador en sociología del derecho, pero mi formación es en derecho. Y entonces tengo condicionado la estructura mental propia de quién va a pensar la Constitución como norma jurídica. Y cuando pasamos a hablar de una Constitución como expectativa normativa, o sea, una contrafacticidad de aquello que se presenta para nosotros, vamos a tener mucho lo que discutir. Mira lo que pasa en Chile ahora, no sé dónde es, Fernando. De México, profesor. De México. Bueno, también estamos... Sí, también. Pero lo que pasa en Chile es buenísimo para analizar eso ahora. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Creo que habrían dos personas con la mano. Juan Fernando Londono. Estás vendo a ordem, Germano? Oi? Estás vendo a ordem Londono y después María Carolina. Sí. Hola, profesor, muchas gracias por la presentación. Tengo una pregunta sobre su presentación y una pregunta sobre el otro texto que nos envió Arthur, y entonces no sé si puede comentar un poco del otro texto. Esta definición que usted da sobre policontextualidad, transconstitucionalismo e interconstitucionalidad. No sé si puede hacer una mención sobre el contenido o el significado de esos tres términos, pues son como el núcleo del otro documento que revisamos y me gustaría mucho como ampliarlo. Eso pues por eso. Ahora, sobre el tema de
movimientos sociales y el tema, digamos, de los momentos constituyentes o los momentos de cambio. Quisiera, digamos, hacer una anotación un poco contrafactual, y es, también hay casos donde el Estado es capaz de reprimir y eliminar esos movimientos. Dos casos: Venezuela, cuando reprimieron todo el movimiento estudiantil, y Colombia en 2019, creo, donde también, digamos, la protesta social terminó, digamos, con alto grado de represión. Entonces, en esos casos donde la respuesta del Estado, digamos, es la represión, que no es... su presentación me recordó mucho los escritos de Charles Tilly, y esa es otra parte de la pregunta, y es un poco, con esta agenda tan grande, y ya quedan 3 preguntas, pero con esta agenda que es un poco dispersa, que no es clara, ¿cuál es, digamos, la posibilidad de responder y de tramitar esos cambios? Porque un poco en Colombia, por ejemplo, ahora estamos en eso, y perdón aquí con los compañeros colombianos que hagan una anotación electoral, pero, digamos, acaba de pasar la primera vuelta y triunfaron 2 opciones de cambio. Pero para mí hay una opción de cambio que tiene capacidad de dar respuesta al cambio, y la otra es una opción populista que simplemente se nutre de la necesidad de cambio, pero sin capacidad de dar respuesta al cambio. ¿Sí? Entonces, pues dejo como esos 3 temas: una pregunta teórica, una un poco histórica contrafactual, y otra un poco más abierta, y disculpe si es demasiado. Oh, muchas gracias, Londono. Yo voy a empezar por la última, ¿ok? Y voy a añadir que otros movimientos tuvieron también represiones violentísimas, ¿no? Egipto es uno de ellos, ¿no? Y la Siria y otros. El Estado tiene capacidad de reaccionar, ¿no? Eso no se puede decir. Al mismo tiempo, y eso no es el libro, Londono, en el libro de la que he mencionado, que he hecho la parte de la pesquisa, de la investigación empírica con las entrevistas, ¿de acuerdo? Bueno, una parte de las personas que han respondido a las preguntas decían, y eso era 2017, ¿ok, Londono? 2017, decían que la ilusión que tenían con los movimientos sociales se había ido. O sea, que fueron como un tiempo que no volverían a vivir. Fue como algo que se fue, se creó y pasó. Y una de las cuestiones que ellos decían es que la naturaleza no jerárquica de esos movimientos, no autoorganizativas, tenían un problema. Los movimientos no conseguían transformar en comunicaciones y momentos constituyentes sus temáticas. O sea, sentían ellos falta de autoorganización. Bueno, y ese es un problema básico en los movimientos sociales, ¿no? Es necesario que tengan autoorganización para algo. Pero tenían, en cuanto a ellos ocurrían, pero después de ellos, el sistema político, y no solamente en Venezuela, pero en todo el mundo, pero fue capaz de absorber las protestas a su propia manera. Y no es por acaso que las temáticas antipartidaristas, por ejemplo, sean transformadas en América Latina especialmente, en pautas populistas en determinadas personas. Brasil es ejemplo clásico de eso con Bolsonaro, porque Bolsonaro se elige diciendo que no va a hacer la vieja política, que va a hacer la nueva política, pero así que se está en la presidencia,
age exactamente como la antigua política. Hay una apropiación de esos temas, de esas protestas, una codificación y una especie, no una especie, justamente como Luhmann dice, como una comunicación interna que hace una selección forzada entre gobierno y oposición para que se torne gobierno en algún momento. Ok. Entonces, lo que el sistema político ha hecho en todo el mundo es que el tema de protesta se ha traducido dentro de las propias reglas del sistema político. Mira el caso en España de ese partido político que ahora no tengo el nombre, del muchacho con el pelo. Podemos, Pablo Iglesias. Ese. Bueno, vamos a hacer un partido diferente que se organiza diferentemente, basado en asambleas y bueno, hoy por hoy es un partido como otro en España. ¿Okay? No exactamente como otro, seamos sinceros, pero tuve que se organizar como un partido. Mira. Y entonces Trump, Le Pen, Orbán, todos esos alrededor del mundo, crean o no crean, también supieron traducir esas protestas para sí mismos. El problema es que, y eso es algo que siempre se pasó en el mundo, y es verdad, pero cuando vemos que la historia está siendo hecha, no conseguimos ver los efectos de los movimientos sociales del siglo XXI, lo estamos sintiendo ahora y lo vamos a sentir por muchísimo tiempo. Por muchísimo tiempo. Ojalá en Brasil, y ahora, por ahora, aún no tuvimos el primer turno de la elección, pero las análisis nos dicen, Lodono, que vamos a tener solamente 2 opciones para el segundo turno, ¿no? Y cuanto a la segunda pregunta, lamentablemente creo que no es mi artículo, pero hay una diferencia, no sé si era o no, porque no me acuerdo del artículo, pero el transconstitucionalismo es una teoría que la desarrolla Marcelo Neves, ¿ok? Y que va a decir, ¿y quién soy yo para hablar en nombre de Marcelo Neves, no? Pero que va a decir en que en una sociedad, un sistema social mundial, también van a haber problemas que el sistema del derecho necesita resolver a partir de las relaciones entre constituciones. Y ello va intentando demostrar y demuestra en su libro varios de esos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, es cómo FIFA de fútbol, ¿no?, consigue hacer con que sus decisiones sean más respetadas que las propias constituciones y cómo puede hacer con que eso se compatibilice con las constituciones, ¿no? El concepto de interconstitucionalidad, yo creo que es de Canotillo, ¿no?, un portugués constitucionalista que vive en Coimbra y que tiene muchísimo impacto en la doctrina constitucional brasileña, ¿ok, Londoño? Y él va con bases, y eso es interesante porque nunca fue un lumaniano, pero en sus últimos libros asume que la teoría lumaniana es la más apropiada para describir los problemas de los intercambios constitucionales de ese mundo. Y cuando habla de interconstitucionalismo, no es el problema del transconstitucionalismo, es el problema de que, especialmente en Europa, las constituciones tienen diferenciaciones, pero necesitan, de alguna manera, se autoorganizar en un espacio común, ¿no? Entonces, los problemas de interconstitucionalismo son muy marcantes en sistemas en que las constituciones necesitan tener, diría yo, estándares en espacios diferentes, ¿no? Y no me lembro del tercer concepto, Juan. Hablaste de transconstitucionalidad, interconstitucionalidad, y el otro es... Sí, un segundito.
¿no? Y discúlpeme porque sí, es un artículo de Fernando Tonet y Leonel Severo Rocha. Ah, sí, sí, sí. Así Pero que no lo pasa puse nada. a re- Leonel fue mi orientador. Preocupe. Pero es un poco de eso, Juan, la diferencia básica, ¿ok? Y tengo que decir que especialmente la teoría del transconstitucionalismo es una teoría buenísima para describir lo que pasa hoy en la sociedad mundial. Vale, no, gracias y disculpe que lo puse ya a responder por un texto que no ha escrito usted. No, no pasa nada. ¿Dónde hablas, Juan? ¿Colombia? Yo soy colombiano, pero vivo en Perú. Perú. Ah. Gracias. Yo te lo agradezco. Que sigue María Carolina. Boa tarde, vou cumprimentar em português, professor Germano, não falo espanhol. Estou tentando aprender um pouquinho nas tardes de segunda-feira aqui, tenho certeza que vou terminar assim o curso falando muitas palavras em espanhol. Enfim, gostei muito da sua apresentação. Eu estou estudando movimentos sociais e o seu texto me fez trazer um questionamento e eu tentei que essa resposta viesse na sua explicação, mas ainda não. No final do seu texto, o senhor diz que o entorno de um sistema consiste no fator de ruído para a sua estabilidade interna e comunicações constitucionalizantes, portanto, não orientam o sistema jurídico, certo? Aí, essa absorção o senhor diz que é feita pelo acoplamento através da Constituição. Mas aí eu estou estudando o movimento social em torno de um decreto que saiu em 2020, né? E aí dentro dessas pautas, né, do que a gente está vivendo no momento histórico aqui do Brasil, e depois desse decreto vieram várias comunicações de diversos setores sociais. E eu cataloguei todas essas comunicações, só que essas comunicações, elas ganharam uma roupagem, né, um revestimento de ato jurídico através de amici curiae, dentro de uma ação direta de inconstitucionalidade. E aí, quando o senhor diz que o acoplamento é feito por meio de Constituição, eu posso considerar que esse revestimento de ato jurídico, através de uma petição, de um amicus curiae, eu posso considerar esse revestimento para ingressar no sistema jurídico, como também um acoplamento? Eu fiquei com isso na cabeça. Eu estou acoplando esse movimento social, essa comunicação, que é fora, que é um ato político, né? Eu estou lá gritando, digamos assim, manifestando o meu protesto, mas eu me organizo e trago isso para dentro do sistema, certo? Dentro do judiciário, através de uma petição de amicus curiae, e no final, o que aconteceu foi uma suspensão, por exemplo, do decreto, através de uma liminar. A partir do momento que essa comunicação ingressa no sistema jurídico, através da minha petição, esse revestimento de comunicação, de movimento social dentro do sistema jurídico, eu posso considerar esse revestimento como um acoplamento, assim como o senhor está considerando a Constituição, ou não? Ou ele continua permanecendo a mesma comunicação? Não sei se eu me fiz entender. Oi, tudo bom? Vou responder em português, porque eu também não falo espanhol. Tá. Então, vamos lá. Um acoplamento estrutural, tá? Ele tem algumas condições. Tá? Uma delas é que ele assim que ele ocorre, ele deixou de ocorrer, entendeu? Ele é fugaz, ele é fugaz, tá? Então, ele significa que ele é tanto um sistema quanto outro ao mesmo tempo. Muito embora, para cada um dos sistemas, ele signifique outra coisa. No caso da Constituição, para a política, um limite de poder, tá? E para o direito, um formato decisório, tá?
Veja que eu não falei topo do ordenamento. Beleza. Quando você tem, por exemplo, no caso brasileiro, o amicus curiae, eu não sabia que era MIT, eu sempre falei amicus curiae, tá? O que você tem ali já, a possibilidade do amicus curiae, ela é uma possibilidade não de acoplamento, tá? Mas ela é uma possibilidade de uma seleção, tá? De uma seleção que é forçada, tá? E que vai ser entendida ou não pelo direito a partir do seu código, que é o restum rest, tá? Então, assim, ele é um mecanismo de seleção forçada. Por que que é uma seleção forçada? Porque o jeito como ele te obriga a, entre aspas, traduzir o protesto já o é dentro de um formato jurídico, dentro de um formato de uma comunicação jurídica, tá? Nesse caso, o livro do Arthur é muito bom para isso, tá? O comunicativação, tá? Mas, e aí você vai ter um outro problema. Aí, bom, no simples ato de você fazer a petição, Carolina, você já não está comunicando mais a mesma coisa que o movimento queria. Você já fez uma seleção, você já teve uma expectativa. E quando você entrar para a seleção, você já está numa dupla contingência. Tá? E, bom, a maneira como qual, nesse caso, você disse se conseguiu a suspensão, né? É isso? É o formato pelo qual o direito soube aprender com o exterior e reagir da maneira pela qual ele entende aquele problema. Tá? E vamos lá, é pura redução de complexidade, porque traduzindo uma suspensão de uma ação, foi uma DIN? Não me lembro se falou assim, tá? Toda uma é pura redução de complexidade, mas é por aí, tá? Só um detalhe, o amicus curiae, eu não sei se vocês leram os motivos da lei e tal, certo, que institui o amicus curiae, não sei se vocês já leram, tá? Ele faz menção à democracia deliberativa do Habermas, tá? Habermas era um dos autores mais em voga no Brasil naquele tempo, etc. e tal. E orçamento participativo, entre outros, são temas de algumas questões que o Habermas traz, tá? O amicus curiae é uma delas. E depois tu tem lá no Haber aquela sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, que vai te mostrar como é que se faz isso. Mas eu tô falando dogmático constitucional, não de sociologia, tá? Muito obrigada. Oi, Emerson. Oi, tudo bem, professor Germano? Tudo. Bom, eu já conheci a sua fala, mas me ocorreu até acho que um texto dos anteriores, até eu acho que, se não me engano, foi do professor Cadenas, falando sobre a questão da desdiferenciação. Quando um sistema acaba tendo ingerência sobre os demais, como o sistema político e tal. E dada até a sua pesquisa mais atual sobre a questão de algonormatização, como é que se trabalharia esse processo dos novos movimentos sociais, dada a manipulação dos algoritmos de certa forma, por quem está no governo ou de quem tem o domínio das ferramentas e que pode simplesmente manipular essa lógica de contágio, essa lógica de viralização dos novos movimentos sociais. Como é que se poderia trabalhar isso? Emerson, eu acabei o primeiro artigo de expectativas algonormativas. Daqui uns 30 dias eu vou te mandar a primeira versão para tu dar uma olhada, tá? Porque é um artigo que eu tô há horas e eu não acabo ele, né? Mas ok, vamos lá. A Helena Espósito tem um artigo sobre como se condiciona o que ela chama de comunicação virtual, tá? E quando ela trata dos algoritmos,
ela vai dizer que não se trata mais somente... E aí, tu me mandasse esse dia uma gravação da minha palestra e eu vi que eu acertei naquele conceito, né? Ela diz que não vai se tratar somente de um tipo de expectativa que une o psíquico e o social, que é uma expectativa normativa, tá? Uma cognitiva também tem essa mesma característica, tá, Emerson? Mas quando você introduz um terceiro, que é o algoritmo, tá? O fato é que você tem algo que condiciona as expectativas. Não é que ela é a expectativa em si, entendeu? Ele condiciona de alguma maneira as expectativas. Se condiciona as expectativas, Emerson, também condiciona o tipo de comunicação que as expectativas se debruçam. Tá? E aí você vai ter, sim, algo que parece saído de um filme de ficção, mas problemas com capacidade das máquinas se comunicarem ou não, que é algo que o Luhmann rechaça, né? Se eu tá um pressuposto dele, máquinas não comunicam, né? Ao passo que a minha defesa é que máquinas atualmente comunicam. Quando a gente coloca para movimentos sociais, Emerson, talvez até o mais básico deles, né? A gente vai passar por uma eleição, né? E o tipo de informação que eu vou ler ou não vou ler, eu vou ter que entender que em algum momento os algoritmos estão condicionando também a comunicação. Se isso é bom, ruim, terrível, não é terrível para a democracia, isso é um outro ponto. Mas a gente não vai poder negar, e eu estava lendo, Emerson, que um dos candidatos agora vai botar mais ou menos 25% do orçamento do fundo partidário na disseminação de comunicação virtual, tá? Não é de propaganda, é disseminação da comunicação virtual. Não estou falando da propaganda virtual, é disseminação mesmo, ou seja, é autorreprodução de comunicação. E aí, bom, aí até dou razão para você em achar que nesse ponto a gente teria um problema a mais nessas características aqui, Emerson, né? Não sei se te respondi, mas o conceito de algonormatividade que eu estou, já para te dizer que eu estou trabalhando, é de que expectativas algonormativas, tá? Elas aduzem a um problema de contrafaticidade, um problema de contra-algoritmidade. Eu não sei nem a palavra direito, entendeu? O problema não é só mais contrafaticidade. O problema também não era ir contra o algoritmo, mas é analisar a expectativa de acordo ou contra os algoritmos. É que, na verdade, uma coisa expectativa em relação a um sistema de comunicação, como é uma rede social, o Twitter, o Facebook, outra coisa é a entrega de volta, né, em relação a isso. Quando a própria coleta de dados da tua máquina te direciona para te ver mais a publicação da Carla e não do Germano, ou do Fernando e não do Juan, né? Ou seja, então a expectativa nesse caso ela acaba sendo por parte do psíquico sendo de certa forma frustrada em razão da manipulação do algoritmo, né? Mas é um debate interessante. Parabéns aí pela fala novamente. Obrigado, Emerson. Gonzalo. Hola, Germano. Hola, Gonzalo. Gracias por tu presentación. Yo te quiero hacer una pregunta relacionada con el final y con una parte por ahí, con un intermedio de tu presentación. ¿Por qué insistimos en las constituciones en América Latina? Tú lo nombraste por ahí, pusiste la figura de Copérnico, si no me equivoco, no, de Galileo, Darwin, Freud, aludiendo a esta especie como de giro copernicano en la sociología del derecho.
Los sociólogos, en muchos casos, se dedican a defraudar, podríamos decir, las expectativas de los movimientos sociales. Yo creo que el final de tu presentación iba por ahí. Por ejemplo, en Chile, yo soy chileno, pero no vivo en Chile, estamos viviendo este momento constituyente, ¿cierto?, sobrecargado de expectativas. O sea, en pocas palabras, se cree que la nueva constitución va a ser para lograr la felicidad humana. Entonces, yo te pediría volver a este punto final de tu presentación, a este escepticismo fundamentado desde la sociología, desde tu mirada sociológica, teniendo como punto de partida esta premisa. No recuerdo bien en qué texto, pero por ahí Luhmann, creo que citando a von Fester, decía: la sociedad es una máquina histórica. O sea, se orienta siempre a lo que ella hace de sí misma. Veamos en qué terminó Bolivia hoy, la nueva constitución plurinacional, qué sé yo. Por ahí el compañero de Colombia mencionó el caso de Venezuela, ¿cierto? Porque hay que aprender de la historia también. Aunque ese aprendizaje no debe significar necesariamente negarse al cambio social. Y por último, tal vez mencionar una premisa disciplinaria, porque yo creo que la sociología no tiene por qué asumir necesariamente este rol de ser vocera de la calle, sea del lado que sea para promover las expectativas de cambio social o para cancelarlas, por ejemplo. Entonces, para volver a la pregunta, profesor, ¿por qué insistimos en las constituciones y cuál es tu cuota de escepticismo frente al, por ejemplo, el momento chileno? Vale. Gonzalo, la primera parte de tu pregunta es muy buena. ¿Por qué insistir en la Constitución? ¿No? Y bueno, volvemos un poco en Luhmann y vamos a ver que cuando él dice que las constituciones son las adquisiciones evolutivas de nuestra sociedad actual, ¿no? Él insiste en el rol de la Constitución como el elemento de diferenciación con las sociedades simples, ¿no? Ok, pero ese es un punto. Ese es un punto. El otro es lo que, y usted está correctísimo, que Luhmann habla de la máquina histórica, de cómo volvimos, intenté hablar un poco, de cómo construimos, no sé si en español usted tiene esta forma verbal que tenemos en portugués, que es el futuro del pasado. ¿Ustedes tienen? Llamamos futuro del pretérito en la lengua portuguesa. Sé que los franceses también tienen, ¿ok? Pero la constitución del sentido, lo que es muy importante también para comprender lo que es una expectativa normativa respecto de una constitución, por ejemplo, también se da por esa formación que tenemos nosotros en volver en el futuro al pasado, y por eso la insistencia en las constituciones, porque no conocimos otra manera moderna de nos autoorganizarnos, Gonzalo. Pero lo que tengo certeza yo, y no es tanto escepticismo, pero es algo que es fáctico, Gonzalo, y que varios sociólogos ya describieron, no solamente Luhmann, hace muchos años, es que una constitución, solamente por ser una constitución, no va a cambiar nada. No puedo hablar de Chile en ese exacto momento, pero puedo volver 30 años, 40 años atrás en Brasil, Gonzalo, cuando escribíamos la Constitución de 88 en Brasil, ¿ok? Pensábamos nosotros que estábamos en el camino al nirvana, digo yo, porque todo iba a ser mejor, cuando solamente lo que hicimos fue hacer una distinción entre la constitución anterior y la posterior. Y mira que mismo en esos casos, Gonzalo, cuando esa nueva constitución fue absorbida por el sistema del derecho, en Brasil, ella fue absorbida con bases en el pasado. Eso es muy interesante, Gonzalo.
tanto en caso chileno, venezolano, donde fue, donde sea, no podemos olvidar que el poder judicial es también un poder y que cuando decide a respecto de la Constitución, decide también como poder. Pero vamos a sacar eso de nuestro análisis. Pero te diría que no tenemos hoy una capacidad autoorganizativa, hoy no desarrollamos una otra forma de Estado que deje de lado la Constitución. Y por eso que, Gonzalo, hacemos manobras, hacemos exegesis, hacemos todo lo que sea posible con las constituciones para decirnos lo que es nuevo, ¿no? Y por eso que el título de mi libro es una pregunta. ¿Están muertas o no? Lo que tengo certeza es que están muertas de la manera como fueron pensadas. No es la misma sociedad de los iluministas, no es la misma sociedad de los franceses, no es la misma sociedad de las 13 colonias, y especialmente en América Latina, no es ninguna de esas otras sociedades. Bueno, pero creo que no tenemos capacidad aún de nos organizarnos de otra manera. Y me gustó muchísimo lo que usted ha mencionado, ¿no? En la sociología, si es bueno o no es bueno, eso lo que cabe a nosotros es describir, dar los datos para que se hagan las análisis. Pero te lo diría respecto del Chile, como en toda América Latina, y usted nombraste Bolivia, ¿no? Los estados plurinacionales, como Ecuador también, ¿no? Esos momentos constituyentes se van. Y el problema es que en unos 20 años, la propia sociedad chilena va a mirar para esa constitución como un pasado que necesita ser mirado hacia el futuro. Y la manera como se va a posicionar al futuro puede ser como el pasado del pasado, ¿no? Y ojalá no pase en Chile lo que pasa en Brasil. Porque cuando yo hablé, Gonzalo, que tuvimos 7 constituciones, es porque siempre tenemos una constitución no democrática seguida de una democrática, seguida de una no democrática, por una democrática y por una no democrática, etc. Y una cosa, en Brasil, no puedo hablar de Chile, González, conozco la historia de Chile, pero no sé profundamente, ¿ok? Pero en Brasil es un país en que los militares han actuado desde el inicio de nuestra constitucionalización. Ellos son comunicaciones constitucionalizantes, ¿entienden? Son diciéndonos que son los que protegen la democracia. Esa es una característica muy brasileña. ¿Okay? Ojalá no ocurra el mismo en Chile, que no sea ese péndulo. Mira, Gonzalo, pero no sé si viste que no soy el mayor de los fans, de los hinchas de las constituciones, ¿no? Porque mi generación lo que quería mismo era rasgar la constitución brasileña, ponerle fuego y hacer una nueva. Mira, pero ya estoy viejo, ¿no, Gonzalo? Usted es joven de más para tener tanto escepticismo, pero como sociólogo tiene razón. Gracias, Germano. Te lo agradezco yo, Gonzalo. ¿Alguien más?
Tá bom, né, Arthur? Já. Tu tá aí no hospital, cara. Te concentra na tua filha. Poderia fazer um arremate final aí e concluir. O que acha? Pode ser, pode ser. Vá, mande ver. Não, mi palavra final é uma invitação, como é sugerido, Arthur. Mi invitação é que todos nosotros, y creo que todos ustedes hacen eso, ¿no? Miren, ese problema, esa comunicación, lo que quieren, lo que deseen llamar las constituciones, desde un punto de vista de una teoría que se pueda llamar una teoría del sistema aplicable a la América Latina. Porque eso lo decía Luhmann, ¿no? Luhmann decía que su teoría podría ser desarrollada y que ella iría se autorreproducir. O sea, mi invitación para todos nosotros es que cuando hagamos nuestros abordajes respecto de los problemas constitucionales que todos nosotros tenemos, que tengamos en cuenta que la observación sobre el observado es una observación desde un punto de vista tautológicamente distinto, ¿no? O sea, somos nosotros y no somos nosotros porque los otros no son otros. Mira, eso significa decir para todos que no es por acaso que, y eso he escuchado muchísimo, que donde la teoría del Luhmann más se ha desarrollado en el mundo es la América Latina. Eso van a ver, esto ustedes van a ver, ya saben ustedes, ¿no? Pero ¿por qué? Porque justamente no todos los conceptos, y eso vivo hablando con Emerson, por ejemplo, uno de los conceptos les dice, para mí máquinas comunican hoy día, eso es un presupuesto en Luhmann que no comunican, pero la mayoría de los conceptos que la teoría de los sistemas trae para nosotros, mismo que, ahí hablo de Brasil, que seamos combatidos por todos los que no son sistémicos, y muchísimos combatidos, sean aplicables para describir nuestra sociedad, no la sociedad de nosotros. La sociedad que tenemos yo, desarrollada, con bases en una distinción centro-periferia que nunca se ha olvidado, solamente se ha hecho nueva en nuevos sentidos de comunicación, pero que básicamente se autorreproduce en todos nuestros países hace siglos. Muchas gracias, Arthur. Obrigadíssimo, professor. Até a próxima. Obrigado, Arthur. Tenha sorte aí com a tua filha. Um abraço, cara. Gracias. Tchau, pessoal. Tchau. Melhoras para a filha, Arthur. Gracias. Melhor aí, melhoras. Boa tarde, pessoal.